iglesia en esta mañana. But I have a word for this church this Dios morning. me dio una palabra para esta iglesia en esta mañana. God has given me a word for this church this morning. Yo quiero que usted reciba esa palabra, usted crea esa palabra y que Dios sea como Él quiere hacer en este lugar. I want you to receive the word. I want you to hear the word and allow God to do as He pleases this morning. Le prometo que no voy a ser muy extenso, I promise that I'm not going to extend myself. pero sí le prometo que la gloria de Dios va a estar aquí en este But lugar. I do promise that God's glory is going to be here today. ¡Aleluya! Tengo un regalito, pastor. Esta revista sacamos 7,000 copias. We made Aquí 7,000 está la copies. historia de nuestro ministerio y de los pastores que estoy presidiendo. Hay 13 páginas que yo escribí de esta revista. Me dijo la editora que por primera vez en 50 años se le agotaron. Tienen que tirar otra tirada del mismo número. Así que ha sido una bendición, pastor. Le dejo este regalito. Amen. Amen. Gracias. Que el Señor le bendiga y le multiplique en todo lo que usted está haciendo. Si no me equivoco, conocí al pastor cuando aún era miembro de la iglesia con el pastor Torres. Y él siempre me habla muy bien de su pastor. If I'm not mistaken, I met your pastor before he was a pastor, when he was a member of Albert Torres' church. Sí, estamos muy contentos. Felicito a su querida esposa. Que me acercó, me dijo, yo soy la esposa del hermano, ¿se acuerda de mí? Yo le iba a decir, te ves muy joven todavía. Y yo. Go for it. Los dos. Praise Jesus. Pero yo usé una excusa y le dije, estoy perdiendo la memoria, ya usted sabe. The pastor's wife came up to me this morning and said, "Hi, do you remember me?" And I said, "Yes," but I was about to say, "You look too young." And I asked him, "How about me?" That's why everybody was laughing. Yes, okay. Estamos contentos, estamos felices We're happy y creo que Dios tiene una bendición muy grande para este lugar. because I believe that God has a great blessing for this place. Me alegro mucho de los jóvenes, están muy envueltos. That's wonderful. I'm encouraged to see the youth. Because when the church have a youth involved on the program of the church, we are not future, we are the future. Porque cuando una iglesia tiene una juventud envuelta, no somos parte del futuro, somos el futuro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 2. I'm going to invite you to open your Bible in the book of Haggai, chapter 2. Nuestra iglesia, todos los meses tenemos un lema. Our church every month has a theme. Todos los meses. Llevo 10 años pastoreando y en los 10 años hemos tenido un tema porque creo que la iglesia necesita un challenge, un reto. La iglesia necesita un norte para seguir la visión. We've always had a theme for 10 years that I've been pastoring because I believe that the church needs direction. Y este mes estoy hablando sobre la gloria de Dios en mi casa. And this month I've been speaking about the glory of God in my house. Estoy hablando en mi casa, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de mi hogar. I'm talking about my Estoy house, my hablando de home, mis the hijos. church, my children. Y el hombre y una mujer puede ser una casa. Usted puede ser la gloria de Dios como individuo, como persona. Y la gloria de Dios. And you can have the glory in your life, as an individual, in your house. La gloria de Dios también quiere ver con mi salud, con And mi God's glory sanidad. also has to do with my health, with my Exacto. healing. Dios quiere hacer un milagro en mi cuerpo. Dios quiere sanar mis heridas. Dios quiere hacer un milagro God wants to perform a miracle en esa enfermedad, in that en esa infirmity, diabetes, en in ese that diabetes, cáncer, in the en cancer, esa necesidad de in that un need, milagro. La where you gloria need de a Dios miracle, a God's mi glory casa. to my house. Yo le enseño a mi iglesia que ustedes no necesitan al pastor para orar por los enfermos. I teach my church that you don't need the pastor to pray over the sick. Y anoche nosotros tenemos 9 células.
And last night we have 9 cell groups. Anoche tuvimos una célula y una hermanita que acaba de llegar de allá de Guatemala. We have a cell group and a sister that just came over from Guatemala. Vino muy enferma, muy quebrantada. She came very sick. Y el hermano de ella, que es miembro de mi iglesia, And her brother, that's a member of our church, le puso la mano en la cabeza y le dijo: en el nombre de Jesús recibe sanidad. he put his hands over her head and he said, receive healing. Y inmediatamente fue sanada. And immediately she was healed. Yo creo que la bendición, la unción, la promesa, todo lo que Dios le promete al I believe that the pastor. blessing, the anointing, the promise, everything that God promises the pastor. Escúcheme una cosita, hermano. Necesito su atención. Listen, I need your attention. Cuando Dios le da una promesa a su pastor When God gives a promise to your pastor, y Dios le dice al pastor: and God speaks to the pastor, te voy a bendecir, and he says, I'm going to bless you. voy a multiplicarte. I'm going to multiply you. Cuando Dios le habla a él, When God speaks to him, escúchame, hermano, sígame. I want you to listen to me. Cuando Dios le habla a él, When God speaks to him, Dios te está hablando a ti también. God is speaking to you as well. Dios te está hablando a ti God is también. speaking to you as well. Las promesas no son particulares. The promises are not for a particular person. Las promesas de Dios son para su casa. It's for his household. ¡Sama! ¿Está entendiendo ese principio? ¿Está entendiendo ese principio? Are you understanding this principle? Otra cosa. Another thing, Vamos a plantear cosas aquí importantes para entender la revelación de we're la going to bring palabra. important things here so we can understand the revelation of the Lord. Hay un problema hoy que yo lo veo mucho. There's a problem today that I see it a lot. Hay hombres que dicen: Dios va a bendecir este lugar. There's people that they say God's going to bless this Y el place. Dios me ha hablado que viene bendición. God has spoken to me that there's a blessing coming. Y el único bendecido es el que está hablando. And the only blessed one is the one that's speaking. Y ese tiene carro nuevo y casa nueva. Ese hombre está tremendo. And he has a new house, he has a new car, he has everything. Y tiene una iglesia en welfare. And he has a church in Tiene una welfare, iglesia llena de enfermos. a church full of sick people. Yo creo que algo no está funcionando ahí. I believe that something is not functioning in La that ministry. promesa que Dios me da a mí, The promises that God gives me, la palabra que Dios me da a mí, the word that God gives me, yo solo he enseñado a mi iglesia: esa palabra es para toda mi casa. I have taught the church that that Es is for para my mi whole household. matrimonio, es para mis hijos, It's for my es para matrimony, los for my miembros de children, mi it's for the members iglesia, of the church. es para los hombres, las men mujeres and the que women creen, que that they aceptan believe, la that they palabra. receive the Denle un word. aplauso fuerte a papá. Give a hand clap to the Lord. ¡Vamos! Levanta tu mano. Raise your hand. Ahora, levanta tu mano. Raise your hand Yo recibo esa and say, I promesa. receive that promise. Yo recibo esa I receive palabra. that word. Yo la I recibo. receive it. Oh, glory. Alabado sea Jesús. Blessed be the Lord. Recibe, recibe, Receive it. recibe. Receive it. Recibe esa promesa. Receive that promise. Recibe esa sanidad. Receive that healing. Recibe ese milagro. Receive that miracle. Recíbelo. Receive it. Oh, gloria. Mira, hermano, yo empecé a predicar de los 80. I began preaching in the 1980s. Más o menos, sí, de los 80 fue que empecé a dar campaña, a predicar. I began to give crusades and to preach. Y he orado por multitudes de personas. And I have prayed for over great multitudes. Y he visto milagros, sanidades, paralíticos, ciegos. And I have seen miracles, healings, the lame walk, the He blind see. visto muertos I've resucitar. seen dead people being resurrected. Dios ha bendecido nuestro ministerio de una God manera has blessed poderosa. our ministry in a powerful way. No solo en lo espiritual, en lo material, hemos levantado orfanatorios en China, en los países comunistas. Not only in the material things or in spiritual things, we have also raised Dios- orphanage in China. Dios nos ha bendecido mucho, hermano. God has blessed us greatly. Pero yo experimenté algo. Tomen asiento un momentito, hermano. Tomen asiento. You may be seated for a second. Hace como 20 y pico de años About 20 years ago, me encontraron una brutal diabetes arriba de mí. they found a diabetes on my life.
Y el Señor le dijo, pero Dios mío, ¿cómo va a ser si yo soy el hombre de los milagros? And I said, God, but how is it possible if I'm the man of miracles? Todo el mundo me conoce por el que oro por los enfermos. Everyone recognized me as the one that prays over the sick. Terrible, hermano. Yo he visto milagros. Una vez en Moscú vi una mujer paralítica, vino, me dijo, pastor, lo vi en la televisión. Y la mujer llorando se me tiró y salió corriendo ahí en la calle, hermano. One time in Russia, a woman came to me and she said, Pastor, I seen you preaching over the TV. She was paralyzed, and when she hugged me, she got up and started walking. El doctor me miró, me encontró 600 de azúcar en la sangre. And the doctor checked me and he found my sugar over 600. Y me dijo, mire, vete para tu casa para que te muera. Me mandó a morir a mi casa. And he said, go to your house so you can die. Hace más de 20 años fue eso, hermano. 20 years ago. Mira, aquí estoy vivito y coleando. And I am here still alive. ¡Oh, gloria! Praise God. Hay un versículo en los proverbios que dice, There's a verse in Proverbs that states, los dichos de la boca son del hombre, the sayings of the mouth belong to the man, pero la última palabra la tiene Dios. but the Lord has the last word. Fuerte, 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 fuerte. Ahí, alaba la gloria de Dios, alábalo. Praise him. Praise the Lord. Aleluya. ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? Ese es el diagnóstico del médico. What did the doctor Ahora tell you? busca el diagnóstico Now de seek what the Lord has papá. to say. Sama. Oh, gloria. Dios me ha enseñado algo en mi vida. God has shown me something in my life. Siempre he pensado que he llegado al tope, a lo máximo. I've always believed that I've reached the summit, Siempre he pensado que he llegado al límite. that I've reached the limit. Pero Dios siempre me sorprende. But God always surprises me. Dios siempre me sorprende. God, He always surprises me. Y yo empecé a leer la palabra de Dios y a preguntarme, And I began to read the Word of God and to ask myself, ¿qué dice la Biblia acerca de sorprender? what does the Bible have to say about being surprised? Y el libro de Hechos de los Apóstoles In the book of Acts, dice la revelación que fueron atónitos y sorprendidos. the Bible says that the Revelation says that they were surprised, And surprised two times, the same word but different use. that they were awed and surprised. Yes, that's what I'm talking, because when the Greek, the Hebrew and Greek mentality, when they repeat the same word, they try to tell you this is true. Cuando en hebreo o en el griego te repiten la misma palabra, te está diciendo esto es verdad. Dios te va a sorprender. God is going to surprise you. Y estaba conversando cuando fui una ocasión visitando Israel y Grecia. And I was talking one day when I was visiting Israel and Greece. Yo, hermano, pregunté qué quería decir esa palabra. And I asked myself, what did that word mean? Eso quiere decir como que se te va a caer la mandíbula así. That means that your jaw is going to fall. ¿Cuántos han visto los concursos de Miss Universo? How many have seen the Miss Universe competition? ¿Usted no ha visto cuando las Miss Universo ganan el concurso? ¿Quién es la mujer? Ay, ¿qué es lo que hace? Have you seen when they say who has won? She's in awe. Y eso es lo que va a pasar contigo en esta tarde. And that's what's going to happen in your life Dios te today. va a sorprender. God is going to surprise Dios you. va a hacer cosas God is poderosas going to en tu do vida. powerful things in your life. Te va a dejar con la boca And He's going to abierta. leave you with your mouth open. Hace poquito, estos días, estuve experimentando un absceso, en inglés se llama absceso, en el cuello. Just a while back, I was experiencing an abscess in my neck, Y estuve un mes que casi no podía dormir. and I was for a month that I could not sleep. Mi esposa me dice, tú te ves raro.
And my wife would tell me, you look weird. Yo soy muy cariñoso. A mí me encanta ser cariñoso con mi esposa. Because I'm very outgoing with my wife. Yes, todo el tiempo la estoy. Qué chula, qué linda. Mira mi polla, mi bombón. Bla, bla, All the bla, time bla, I'm telling bla, her, bla. look at my baby, look how nice. Oh, pero mi esposa me dice, pero tú te ves raro, ¿qué te pasa? But she told me, but you look weird, what's Pero going on? imagínese, hermano, un mes sin poder dormir. Imagine a month without being able to sleep. Y Dios haciendo milagros en mi iglesia, Dios haciendo milagros entre los pastores y yo enfermo. And God performing miracles at the church and miracles among pastors, and I'm sick. No me pida explicación, no solo puedo explicar. Don't ask for an explanation because I can't explain it. Le dije a la esposa mía, mira, le enseñé lo que tenía. Mi esposa, ay, quería llamar a los bomberos, la ambulancia, los médicos. And I showed my wife what I had, and she wanted to call the ambulance, the firemen. Tranquila, tranquila. And I said, take it easy, take it easy. Mañana voy a ir, tranquilo, no te I preocupes. said, tomorrow I will visit the doctor. Don't worry. Todo muy, mire, yo fui, le saqué los seguros a mi esposa, a mis nietos, a todo el mundo. Y yo no tenía seguro. I went and I got health insurance for my wife, for my grandchildren, and I didn't have insurance. Porque nosotros, we believe we are untouchables. Porque nosotros muchas veces pensamos que somos intocables, Que nothing happened with me. que nada me va a pasar a mí. But let me tell you, you are body, you are the man, you are the woman, you cannot touch anytime. Pero déjame decirte, tú eres hombre, tú eres mujer y en cualquier momento te pueden tocar. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Porque entonces dependemos totalmente de Él. Because that means that we depend totally on Him. No importa lo espiritual que usted sea. It does not matter how spiritual you can be. No importa los ayunos que tú It does hagas. not matter the fastings that you can do. Te vas a morir igual. You're going to die the same. ¿Me cree o no me cree? Do you believe me or you don't believe me? Dale un aplauso fuerte a papá. No sé si más me dolía lo que tenía o el pago que tenía que hacer por la operación. I don't know what was hurting more, the No pain sé that cuál I de los had dos me dolía or más. the money that I had to pay for the operation. Yo no puedo deber dinero. Because I'm a person that I can't owe money. No puedo dormir, no puedo comer, pierdo el terrible lo que me pasa a mí. Yo no sé por I qué. won't be able to sleep. I won't be able to eat. Sí, yo no puedo deber dinero. I cannot owe no one money. Y siempre, gracias a Dios, hermano, nunca hasta el momento no debo un centavo a nadie. And glory to God that up to the moment I don't owe a penny to no Yo one. creo que el hombre de Dios tiene que predicar y tiene que vivir lo que predica. I believe that God's people have to preach and they have to live what they preach. Dios hace cosas grandes cuando el pueblo le cree. God does great things when His people believe Him. Mire, en mi congregación, el único matrimonio que había cuando yo llegué, que yo sepa, eran uno o dos. Todo lo demás, ninguno estaba casado. When I got to pastor the church where I'm at, there was only one or two couples that were married. Everyone else was unmarried. Terrible, hermano. Usted sabe lo que es hablar del matrimonio y hablar de la santidad del matrimonio. Y todo el mundo, mira. Do you know what it is to speak about marriage and the holiness in marriage, and everyone's looking at you with a weird look? Pero Dios empezó a tratar conmigo. But God started to work in me, Y empezó a traer quebrantamiento. and He began to break people. Y lo que es la pureza de Dios empezó a entrar en la gente. And what it is, God's holiness began to go inside of people. El único que puede hacer eso es Dios. The only one that can do that is God. No empuje porque puede romperlo. Do not push no one because you can break it. Mejor deje que el Espíritu Santo puye para que Él haga su voluntad. Allow the Holy Spirit to do it so He can have His will. Y voy al médico por la mañana And I go to the doctors in the morning a preguntarle cómo voy a hacer, cómo lo voy a pagar y cómo lo voy. Bueno, así es como yo voy, pero cuando estoy orando to por la mañana, ask them how am I going to do it? How am I going to be able to pay this? Señor, ¿cómo voy a hacer con esto? Pero dime algo, Señor, dime algo. And as I'm praying, I'm asking the Lord, but how am I going to do this? And I'm crying and saying, tell me something. Y el Señor me dijo, pero chico, todavía yo estoy aquí. And God spoke to me and said, but listen, I am still here. Todavía yo estoy aquí, me dijo el Señor. I am still here, said the Lord.
Si hay alguien hoy que está pasando una prueba, una enfermedad, un momento difícil en la casa, en el matrimonio, If there's someone here that's quiero going through repetirte trials, esta palabra profética sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu salud. El Señor te dice: todavía yo estoy aquí. if there's anyone that's going through trials, through infirmities, through Todavía tribulations in yo your life, estoy aquí. I want to give you this prophetic word that God gave me. I am still here. I am still here. ¿Me escuchaste? Did you hear it? ¿Me has escuchado lo que te dije? Have you heard what the Lord is saying? El viernes tuve una pareja en la otra iglesia donde yo soy pastor. Friday, I had a couple that went to the other church where I'm pastoring. Me extrañó, nunca me ha pasado esto. Esta es la primera vez que me pasa. And this is something that had never happened to me. It's the first time that it happens. La pareja pues llevaba no sé cuántos meses separados y le dice uno de los dos, no recuerdo si fue el marido o la mujer, le dijo: bueno, la única manera que yo no me divorcie de ti es que nos sentemos a hablar con el pastor Chávez. And I don't know for how long they were separated. They were a couple of months separated. And the woman told her husband, the only way I will not divorce you if we sit down and speak to Pastor Chavez. Pues yo el viernes fui, me senté a conversar con ellos. So Friday I went and I sat down to speak with them. Y lo primero que le pregunté fue esto. And the first thing that I asked them was, Míreme bien, muchachos, le dije. I said, look at me, look at me. Míreme los dos, míreme bien. I want both of you to look at Yo me quiero hacerle una pregunta antes que nada, porque yo no voy a perder mi tiempo. because I'm going to ask a question before all because I don't want to waste my Yo time. manejé todas estas horas para llegar aquí, pero yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Dígame la verdad, ahora o me voy. I didn't drive all these hours to waste my time here with you. Todos me quedaron mirando. Tell me the truth or I will leave. ¿Todavía ustedes se quieren? Do you still love each other? Y se frizó, hermano, la mesa se frizó. And then all of a sudden they froze up. Porque si ya no hay amor, no hay que perder tiempo. Because if there's no love, I ain't going to waste my time. Seguro, hermano, porque entonces vienen los pretextos y los pretextos y los pretextos. Because then it's going to come excuses and excuses after excuse. No vale la pena. No So vale it's la not pena. worth it. Pero los dos se quedaron frisados y el hombre, que era el más fuerte, empezó a llorar. Mira, hermano, a veces la mujer no entiende al hombre. But they both looked at me and the man all of a sudden started to cry. La mujer le dice al hombre que tú no me quieres oír. And the woman tells the man, but you don't want to listen to me. Y déjame decirle, el problema fue que él ya te oyó. And let me tell you, the problem is that he already heard you. Porque la mujer siempre viene del hombre y le dice lo mismo. Because the woman always comes to the man and tells him the same, and the same, and the same. Y tú. And Y you, entonces, and you, and you. y dice la mujer, el hombre no me escucha. And she Pastor, said he él no me doesn't quiere listen to oír. me. He doesn't want to Y hear lo me. que ella no sabe es que él ya lo escuchó. And what she doesn't know is that he already heard her. Lo que tienes que cambiar el disco, tienes que cambiar el CD, You cambia la have to change memoria the disc, you para have que to change the entonces te memory, oigan. so then they can listen to you. Ay, se me escapó, hermano, yo no tenía que decir esto. I did not have Pero to say estamos that. hablando de la casa, ¿no? Eso está... But we're speaking about the house. Las mujeres tienen sus discos. The women have their disc. Tienen un disco. Me duele la espalda, me duele las My back piernas, me hurts, duele esto. My legs hurt. Esos son los discos de las mujeres. Those are the discs of the women. A veces ponen otra cosa y dicen, no me alcanza el dinero, no me Sometimes they alcanza el change it. dinero. They said, I don't have the Las mujeres money. tienen sus discos. Los hombres The men, también tienen sus discos. they also have their disc. Ay, cómo se estaban gozando los hombres, ¿eh? The Siga, men pastor. were laughing and saying, Siga, continue, pastor, continue, siga pastor. azotando a esa mujer, y Keep azótela. speaking to the women. Azótela usted, yo no azoto a ninguna mujer. Y el hombre dice, estoy cansado, And the man says, I'm tired. estoy cansado. I'm tired. Pon el otro disco, no tengo dinero. I don't have no tengo money. dinero, no tengo I don't have dinero. money. No tengo dinero. I don't have money. Y pone el tú no me oyes, tú no me atiendes, You tú no don't me listen to quieres. me. You don't love me. Todos son los disquitos. Those are the discs. Pero en esta tarde But this yo proclamo una palabra sobre todas las familias de but este today lugar. I'm going to proclaim a word over every Que family. se rompan todos los discos. That all those Que se discs will rompan break. todas las rocolas.
that Que all se that will rompan break. todas las radiolas. Vamos a oír la voz de Dios, We're la gonna voz de listen Dios. to the voice of the Vamos a Lord. oír la We're voz gonna de listen to Dios. the voice of the Lord. Le pregunto a la mujer. And I asked the Pastor, women, ¿están grabando? Ay, padre. Le digo, ay, ¿cómo lo suelto? Ah, no dije nombre. Le digo a la mujer, ¿y este infeliz te da dinero? and I told this woman, does this man give you money? No, pastor, este hombre es terrible con el dinero. And she said, no, pastor, this man's horrible with money. Le pregunto al hombre, ¿cuánto dinero hay en el banco? $150,000, pastor. And I asked the man, how much money you have in the bank? And he said, 150,000, pastor. Pues antes de seguir la conversación, ve al banco y tráeme $500. So before we continue the conversation, go to the bank and bring me $500. Porque la Biblia dice que para usted poder reconciliarse necesita una ofrenda de paz. Because the Bible says that in order for you to get together, to reconcile, you need a peace offering. Y la manera de probar que un hombre de verdad quiere bregar es sacándole la verdad, lo que más quiere. And the way for you to find out if the man really wants the deal, wants to work with it, is you working with him in what hurts him the most. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer, hermano, no es que todo el mundo, eso fue lo que yo sentí en ese momento con esa pareja. It's not that everyone has to do the same thing. That's what the Lord made me feel at that No me moment with that couple. malinterprete que el pastor dijo, no, yo I don't want yo you- a I don't usted y want a su you to matrimonio no le he dicho nada. Misunderstand that the Yo pastor estoy said, hablando del matrimonio del viernes que ellos I'm talking pidieron about the y Dios matrimony of me habló Friday para that came ellos. to me to speak to me, and God gave me a word for him Y la casa and for his household. incluye el hogar, el matrimonio. No es que usted está gritando y danzando y corriendo y tiene un infierno en la casa. It includes the household. It's not that you're running and you're dancing in the spirit and singing and hell broke loose in your household. No. Eso no funciona así. That does not work that way. Personas que dicen, pastor, ponga un ayuno. People that say, Pastor, I'm Y fasting. el pastor dice, wow, qué espiritual el And the hermano. pastor says, wow, you're a spiritual person. No, que quiere salir de la casa, no quiere estar en la casa. No, it's that he wants to leave out the house because he doesn't want to be in the house. No, hermano, no te ponga a inventar excusas. Sé responsable en tu casa. Do not make up excuses. Be responsible in your house. Tenemos que ser íntegros. We must be En la of casa, one en la of one iglesia, piece. donde los in toca, en church, el trabajo, en todo lugar. at work, Tenemos at the que house. brillar delante de We have to Dios. shine before the Lord. Y Ageo And Haggai, tiene una característica muy poderosa. he has a powerful characteristic. Yo me voy a comparar con Ageo. I'm going to compare myself with Haggai. Porque Ageo, 50 años después, o sea, él vio el templo antiguo, el templo viejo, y Because vio 50 el years templo nuevo. before, in other words, he's seen the old temple and he's seen also the construction or the new temple. Y yo vi el viejo templo de este ministerio. And I seen the old temple of this Y ministry. ahora estoy viendo este nuevo. And now I'm seeing this new one. Y tengo la misma palabra del profeta. And I have the same word of the prophet. Porque dice Jehová de los ejércitos. Because the Lord of hosts says, Ageo 2. Haggai Seis. 2, De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. verse 6, for thou says the Lord of hosts, once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Versículo 8. Verse 8, Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. the silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts. Versículo 9. Verse 9, La gloria postrera de esta casa the glory of this latter house será mayor que la primera, shall be greater than the one of the former, ha dicho Jehová de los ejércitos. says the Lord of hosts. Y daré paz en este lugar, And in this place will I give peace, dice Jehová de los ejércitos. says the Lord of hosts. Ahora yo le hago una pregunta. Now I'm going to ask a question. ¿Cuántos están gozosos con la promesa de que
la gloria postrera será mayor que la primera? A ver, levante su mano. How ¿Cuántos many están are gloriosos? joyful because the latter rain or the latter glory will be greater than the former glory? Pero tenemos un problemita. But we have a problem. El versículo anterior dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Verse before says, I am the Lord of silver and gold. Y yo te pregunto, ¿quién es el dueño de tu oro y de tu plata? And I ask a question, who is the Lord of your gold and of your silver? Qué silencio, hermano, se acabó el gozo. Ahora grita, There is no more hermano. joy now. Alaben a Dios ahora. Now praise the Lord. ¿Qué pasó? ¿Qué silencio? Ahí está el problema. There lies the problem. Cuando hay problema de entrar en la promesa de Dios. When there is a problem of entering the promise of God. Yo a mi esposa le tengo miedo. I'm a bit scared of my wife. Mi esposa es de esas mujeres que se para. El Señor me habló que de 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Cuando mi esposa se para, yo tiemblo. Because my wife is the type that says the Lord spoke to me and told me to give 2,000, 3,000. When she gets up, I'm scared. Pero el miedo se me va cuando veo la mano de Dios sobre ella. But when I see God's hand Cuando over her veo life, la bendición de then Dios fear sobre leaves ella. out of my Una life. mujer próspera, una mujer bendecida, una She is a mujer blessed woman, dadivosa. a prosperous woman. ¿Y sabe qué? Me honra. And you know what? She honors me. Dice, wow, cuando esa señora se para, tiembla la tierra. When that woman stands up, all earth shakes. La unción del Espíritu Santo, The anointing of the Holy Spirit la respalda y Dios bendice nuestro ministerio, backs her up, and God nuestra casa, blesses our nuestro house, hogar. our ministry, our family. Yo tenía un hermano de la iglesia I had a brother in the church que tenía una lucha con eso. that he had a struggle with Me that. dijo, pastor, a veces Dios me toca, pero me da miedo, pastor. And he said, Pastor, sometimes the Lord touches me, but I fear. Yo sé que Dios me está hablando, pastor, pero no me atrevo. And I know that God is speaking to me, Pastor, but I don't dare. Pues Dios me dio una revelación. So God gave me a revelation. Cuando tú sientas que el Señor te está hablando, When you feel that the Lord is speaking to you, llama a tu esposa. call your wife. ¿Para qué, pastor? For what, Pastor? Toma el cheque. Here, make the check. Y él lo pensó, dijo, bueno, para que lo haga ella, lo hago yo. And he began to think about it. He said, no, wait. Instead of her making it, I'd rather make it. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos crecer, bendecir, echar para adelante? ¿Cómo usted cree que este ministerio, la luz, todo esto que hay aquí, cómo se paga, hermano? ¿Cómo usted cree que nosotros podemos crecer? How do you think that we can grow, that we can prosper, that we can continue? How do you think that we pay bills? How do you think that a ministry can grow? Hermanos, he oído esto y me duele cuando lo escucho y digo, Señor, ten humilde a tu pastor porque pobre lo vamos a tener nosotros. And I've heard people say, Lord, keep your servant humble because we will keep him poor. Esa no es la forma. That is not the form. Nosotros, mi esposa y yo estuvimos años sin salario. Me and my wife for years, we were many years without a salary. Y el Señor empezó a tratar conmigo y con mi esposa. And the Lord began to speak to me and my wife. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo vamos a echar para adelante? ¿Cómo vamos a crecer si aquí no hay finanzas? And I said, Lord, but how are we going to grow? How are we going to continue if we have no finances? ¿Usted sabe lo que es un servicio de domingo y levantar $100? Do you know what it is on a Sunday service to collect $100? Y el Señor me decía, espera, mírate, yo no te llamé aquí para sacar dinero, te llamé a pastorear. And the Lord spoke to me and said, I did not call you so you can bring forth money. I called you to pastor. Y empecé a orar y dije, hermano, ¿cuántos están sin trabajo aquí? And I began to pray and I said, brethren, how many here need a job? Y todo el mundo levantó la mano, todo el mundo tenía trabajo. And they all raised their hands. None of them had a job. Pero si tienen trabajo, ¿por qué no diezman, hermano? No, I'm sorry. And they all raised their hands because they had a job. And I asked the question, if you have a job, then why don't you tithe? ¿Por qué ustedes no ofrendan? Why don't you give offerings? ¿Por qué ustedes no cooperan? Why don't you cooperate? Queremos que la gloria postrera sea mayor que la primera. We want for the latter glory to be greater than the former glory. Pero la gente que llegó al principio se sacrificó. But the people that came in the beginning Fueron sacrificed fieles, themselves. trabajaron, se They were entregaron. faithful.
Pues necesitamos que esta casa sea mejor So que we la need primera that que this vino house aquí. to be greater than the first house that was here first. Qué silencio. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé una revelación. May the Lord help us and give us a revelation. Yo estuve orando por este mensaje. Sé que ustedes estarían esperando un mensaje poderoso del Espíritu Santo, pero a mí Dios me dio esta palabra. I was praying over this sermon, and probably you were expecting a sermon powerful in the Holy Ghost, but God gave me this word. Me dio esta palabra porque hay que sembrar en esta congregación. And the Lord spoke to me. Hay and que he said, sembrar you have to buenas sow. semillas. Hay que You have to plantar sow. buenas plantas. Because we have to grow good trees. Y va a haber grande bendición. And there's going to be great blessings. Siempre he pensado algo. I have always thought something. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que preparar el futuro de la iglesia. That the men and women have to prepare the future of the church. Preparar líderes. Prepare leaders. Preparar personas que estén a nuestro alrededor. Prepare people that will be surrounding us. Personas que respalden la visión de la iglesia. People that are going to back up the vision of the church. Personas que están al 100% en la visión. People that are 100% on the vision. Yo tenía un problema. Usted sabe que la Asamblea de Dios está lleno de obreros. I had a problem. You know that the AG is full of workers. Y los obreros pues del concilio quieren predicar, quieren hacer tantas cosas, pero uno les pregunta, le dice, ¿y dónde tú estás la semana? And they all want to preach, they all want to teach, but then you ask them, and where are you during the week? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Y entonces un día yo prediqué un mensaje en la iglesia cuando recién estaba empezando. And one day I preached a sermon in the church when I was just beginning. No éramos ni 15 ni 20. We were about 15 to 20. Y el primer mensaje que prediqué, el que no sirve, no sirve. And the first sermon that I preach is, he does not work or is no good, is no good. Como 10 gente se me fueron el primer mensaje. And about 10 got up and walked out the first sermon. Mi esposa me dijo, Martín, ¿qué pasó? And my wife said, Martín, what happened? Dios me está confirmando. I said, God is confirming. Él está limpiando la casa de He Dios. is cleaning the house. Santo. Porque hay personas que en vez de adelantar te atrasan. Because there's people that instead of helping you, they back you up. No se sientan mal cuando sale un grupo, se quieren ir, hermano, no se sientan mal. Do not feel bad when people get up and they want to Hay leave. Don't feel personas que bad. vienen aquí a imponerse, a traer ideas de ellos, imponer a la gente. Y aquí el único que tiene que imponerse se llama el Espíritu Santo. Because there's people that they come and they want to impose their ideas and impose their thoughts. But the only one that imposes here, his name is the Holy Spirit. Yo no dejo que nada. Mira, hermano, yo en mi iglesia, lo primero que empecé a hacer es enseñar y educar a mi gente. The first thing that I began to do as a pastor was to educate the people. Cuando alguien viene con un comentario negativo, When someone comes with a negative word, y mire, el pastor, no me gusta lo que está haciendo el pastor, ay, la pastora esto, los líderes aquí. Cuando usted oye a alguien haciendo un comentario así, when they come and say, listen, I don't like this, I don't like this leader doing this or that. usted se levanta y lo deja hablando solo como loco. When you hear someone saying one of these comments, you get up and you leave them, you let him talk by himself. El hombre y la mujer que tiene un llamado no habla por la espalda de nadie. Because a man or a woman who has a calling does not speak over someone else's back. Si yo tengo algo contra su pastor, If I have something against your pastor, yo lo llamo y le digo, varón, ven acá, I will tenemos que call hablar cara a and I say, cara listen, con we él. have to speak face to face. No tirando por ahí, tirando, armando. No. Not forming problems in everyone's back. Allá en el Bronx, cuando era miembro de la iglesia, In the Bronx, when I was a member of the church, se levantó un hermanito diciendo, a brother got up saying, no, el pastor está muy viejo. no, the pastor's too old. Oh, no, mire, ya el mensaje del pastor que no sirve, que qué sé yo. The pastor's sermon is no longer effective. Necesitamos un hombre joven. We need a younger man. Necesitamos una persona nueva. We need someone new. Y empezó el hombre ahí a dar campaña. And the man began to speak and give a crusade. Pero mi pastor era un hombre sabio.
But my pastor was a wise man. Yo le dije, pastor, ¿usted sabe lo que está haciendo fulano? And I said, Pastor, you know what so-and-so is Sí, doing? sí, yo lo sé, me He dijo. said, yes, I know. Pero ¿qué usted ha hecho? Nada, lo puse en la mano de Dios. But what have you done, Pastor? And he says, I've done nothing. I've just put them in the hands of the Lord. Un domingo predicando en la iglesia, A Sunday preaching in a church, cayó la unción del Espíritu Santo. God's Holy Spirit descended. El hombre cogió una silla, The man took a chair se paró arriba de la silla. and he stood on top of the chair. Supuestamente empezó a hablar en lengua Supposedly he began to speak in tongues, y el Espíritu Santo lo hizo señalar al pastor. and the Holy Spirit made him point at the pastor. Dijo, este es mi siervo. And he said, this is my servant. Este es el hombre que yo he puesto en esta iglesia. This is the man that I have put in this church. El mismo que lo estaba difamando. The same one that was bringing him down, God used to speak good about the pastor. El pastor bajó, tenía 80 y pico de años, bajó el pastor y dijo, ¿tú oíste eso? Le digo, ¿tú lo oíste? And the pastor was about 80 years old, went down and spoke to him and said, did you hear what God spoke to you? Tenemos que preparar esta casa. We have to prepare this house. Tenemos que unir esta casa. We have to unite this house. Los líderes deben unirse en esta The casa. leaders have to come together in El this house. ministerio tiene que unirse en esta The casa. ministry has to come together in this house. Porque la gloria postrera Because the de latter glory esta of this casa. Shatarabasakatarabasaya. La gloria postrera de esta casa The latter glory of this house será mayor que la primera. will be much greater than the former. No se sienta mal. Do not feel bad. No se sienta mal. Do not feel bad. ¿Cuántos de ustedes que ha ido a un médico y antes, por ejemplo, todos los remedios que te daban, todos los brebajes, todas las cosas eran amargas, eran asquerosas? How many of you have gone to the doctor and every medicine that they gave you had a sour taste? ¿Alguno de ustedes ha sido operado, ha tenido una operación y sale bravo con el médico? Have any of you been operated and you get angry at the doctor? Y le dice al médico, infeliz, mira lo que hace. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? And you scream at the doctor because of the way you feel. Have any of you done that? No se sienta mal conmigo. Do not feel bad with me. Yo estoy trayendo medicina para tu I am bringing medicine to your body. Yo estoy haciendo operaciones aquí. I am performing an Te operation here. estoy dando la revelación I para am que giving the llegues al revelation. nivel que Dios quiere para tu vida, tu What God wants for your ministerio. life, for your ministry. Y puedas brillar en esta casa. And that you may be Y able puedas to ser shine de honra en esta and be casa. of honor Y in this puedas house. ser una columna And to en be a esta column in this casa. Dios se va a glorificar de una manera especial. God is going to glorify himself in a special way. Y yo quiero orar antes de terminar por los líderes de esta iglesia. And I want to pray over the leaders of this house. Estoy hablando del si hay asistente, el tesorero. A la tesorera tráigame un galón de aceite, por favor, hermano, porque que hay tesoreros que son de bendición, pero hay otros que me voy a reservar el comentario. I'm going to pray over the leaders, if there's an assistant, over the treasurer, over the secretary. Sí, And everyone, bring me a come, gallon come. to pray over the Venga, mi treasurer. hermano, necesitamos estar unidos en esta casa. Because we have to be united in this household. Parece que no hay líderes aquí o renunciaron. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde están los líderes aquí? Where are the leaders? Venga por aquí, venga. Venga, mi hermano, venga. El presidente de los caballeros, el presidente de las damas, el presidente de los niños, los jóvenes, los diáconos, los síndicos. Venga por aquí. Ustedes son los que manejan esta casa. Dios tiene un propósito con esta casa. God has a purpose over this house. Y ellos los necesita unidos. And God wants you united Como un solo hombre. as one man. Como un solo hombre. As one man. Para que la gloria de Dios. Miren, el día de Pentecostés, In the day of Pentecost, dice estaban todos juntos y unánimes. the Bible says that they were all together and united. Ustedes pueden estar paraditos juntos, así, You can be standing up together y estar separados, todos separados, pensando diferente,
and be separated. No, lo que pasa es que el pastor habló con el predicador. Eso es lo que está pasando. Probably thinking or saying the pastor Sí. spoke with the preacher. El pastor Estrada lo llamó y le dijo, llama a Pastor los Estrada líderes. called and said, call the leaders. Llama a los líderes, métele un palo en la cabeza. Mira, muchacho, Call the leaders and hit them with a stick over their head. déjeme decirle que usted está equivocado. Let me tell you that you're wrong. Yo soy pastor, yo sé lo que se mueve ahí en la olla, I'm hermano. a pastor. I know what moves. Yo lucho todos los días con mis líderes, lucho todos los días con mis I struggle obreros. every day with my Y estoy leaders. viendo y Dios me ha dado una victoria poderosa. And God has given Y me a yo quiero powerful victory. compartir con ustedes esa And I victoria. want to share with you that Que cuando el victory. pueblo se une, la gloria de Dios That when desciende. the people come together, God's glory descends. Póngase de pie, mi hermano. Yo voy a bajar, voy a orar por ellos. Please, I'm going to ask the Extienda su mano congregation to aquí stand up adelante and extend para your que la hand. gloria de Dios se manifieste. El Espíritu Santo los renueve, los llene de su gloria. De su gloria. Escúcheme bien, de su gloria. I'm going to be praying that God fills this house with His glory. Santo Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Santo tú eres, Jesús. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Jesús. Santo Jesús. Espíritu de Dios. Santo Jesús. Santo. Sí, Jesús. Sí, Señor. Santo Jesús. Santo Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús. Santo Jesús. Yes, Lord. Santo Señor. Santo Jesús. Voy a pedir a la familia pastoral, pastora, venga por aquí, por favor, si están sus muchachos o no, o los que estén. Santo Jesús. Estire su mano, por favor, aquí Santo. arriba. Ahora sí, los líderes arriba, vamos a orar por los pastores. Santo Señor. Los médicos dicen, o los psicólogos dicen, que después de 5 años, quiere decir que no se va a romper el matrimonio, aunque ha habido muchas cosas, pero no es normal. Igual en las iglesias, después de los primeros 5 años, se dice que la iglesia pues va para adelante. ¿Y qué podemos decir después de 20 años?